Juana Francisca Llano es una convencida de que los cargos con mayor responsabilidad también conllevan mayor servicio. Su estilo de liderazgo es desde y para las personas. Comenzó como analista y hoy lleva el timón de Suramericana, una de las empresas emblemáticas de Colombia y Latinoamérica. Ella nos cuenta cómo lo hizo. Hablar de liderazgo es hablar de inclusión, es hablar de proyectos, es hablar de procesos, pero también es hablar de logros. Buen día, Laura, ¿cómo vamos? Gran invitada la que tenemos hoy. Así es, Juan, buen día a todos los que nos ven, nos escuchan y por supuesto también a los que nos van a leer en el complemento de este episodio que hoy nos reúne acá al ritmo de una conversación llena de liderazgo, de inspiración, además de perseverancia y de esa lucha constante por transformar, por aportarle a la sociedad y por supuesto por estar en búsqueda del país que siempre hemos anhelado. Y nuestra invitada de hoy es Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana, una gran empresa que siempre ha acompañado a los antioqueños, a los colombianos, que tiene una proyección internacional y con quien queremos saber cómo lo hizo. Así es, así que bienvenida. Para nosotros es un privilegio poder conversar contigo el día de hoy, saber cómo estamos construyendo, cómo además desde Suramericana nos invita a transformar, a aportar, a apostar ese granito de arena. Así que muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, Juan, Laura. El placer es mío estar aquí con ustedes hoy, poder conversar acerca de tantas cosas que tenemos por conversar. Muy rico, muchas gracias. Bueno, Juana Francisca, nosotros vivimos en una sociedad que es todo un reto en muchas dimensiones, pero que tampoco nos podemos dejar apabullar por la crisis, por lo malo, por ver el vaso medio vacío. Cuéntanos desde tu visión de liderazgo, ¿cómo afrontas esta realidad? Bueno, Juan, lo conversábamos un poquito antes de entrar aquí al aire. Sinceramente creo que Juana Francisca Llano le tocó vivir en esta época. Esta es la época de Juana, ¿cierto? Tal cual, desde que nació hasta que llegue el momento también de la partida que no sabemos cuándo es. Esta es nuestra época, la que nos tocó vivir y de la que nos tenemos que hacer responsables. Entonces muchas veces pienso así, sí, hay veces las cosas están difíciles, están pasando cosas que no quisiéramos que pasaran, el ámbito global lo vemos tenso, todas las cosas que han pasado en los últimos años, simplemente si recapitulamos pues desde el 2020 hasta el 2024 por lo que ha pasado la humanidad. Nos ha pasado de todo, sí. Nos ha pasado de todo y cosas bastante inéditas. Y eso claramente, y es la realidad, está generando ansiedad cultural, así se llama el fenómeno. Y hoy podemos ver cómo el tema de salud mental está siendo un tema desde niños de 7 años en adelante. Entonces, ¿cómo se afronta? Primero, entendiendo que es nuestra época. No tenemos escapatoria, por decirlo así, ¿cierto? No podemos irnos a vivir a otra los parte. años 50, a los 80, a los 20. Exacto, es la tuya. Y cuando hablamos de no tenemos escapatoria, hablamos de mirar a los ojos a los problemas cuando hay que mirarlos, porque lo más incorrecto, creo yo, que puedes hacer como persona es creer que nada está pasando. Tampoco es la solución. O sea, hacerte el loco. Me voy a hacer el loco a todo esto que está pasando y que está complicado. No. Mirémoslos a los ojos a los problemas. Muchas veces cuando los miramos a los ojos y enfrentamos esos miedos nos damos cuenta que no son tan horribles. Ajá. Nos damos cuenta que el sol vuelve y sale, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay muchas personas trabajando por hacer muy bien las cosas. Nos damos cuenta que hay muchas cosas positivas por contar también y que los problemas que tenemos que enfrentar, los enfrentamos cuando los entendemos y que nunca estamos solos para hacerlo, que también es un error pensar que uno está solo. Y que somos los únicos a los que nos pasan las cosas. A todos nos pasan. A todos nos pasa. Claro, porque tendemos a caer en ese papel de victimización o de lástima o de la queja constante que lo único que hace es encerrarnos más en ese problema. O de la parálisis. Total. Entramos en un pánico colectivo porque además tendemos a contagiar al otro de ese susto que hay, que probablemente, como mencionabas, pues esa realidad no es tan horrible. Sura es una empresa que, como decía Juan al iniciar, la adoramos.
La adoramos Gracias. en Antioquia, pues nos ha acompañado desde Toda la diferentes sectores, de toda la vida. Uno solo ve cosas bonitas a pesar de los desafíos, pues que como ya hablábamos, pues Y que ha marcado liderazgo, además. exactamente, y que además hoy día está marcando el liderazgo femenino, ese que nos acompaña también y que hoy está marcando la parada, porque es grato ver liderazgo femenino en las empresas, liderazgo femenino en la música, liderazgo femenino en la política, en todo. Pero cómo, devolviéndonos a ese tema del liderazgo, cómo un líder Sura le aporta a la construcción de una sociedad. Bueno, qué pregunta tan rica. Muchas gracias. ¿Cómo un líder Sura le aporta a la construcción de la sociedad? Primero, Sura es una compañía que te habla de que seas tú mismo. Yo entré a esta compañía en el 2004, hace 20 años ya. Entré como analista. Yo estudié Derecho y eso me ha marcado mucho en la vida y entiendo varias cosas en mí hoy gracias a que estudié Derecho. Y desde que entré, Sura nos dice, o me ha dicho, y le dice a las personas, y nos ha dicho durante los 80 años que tiene esta compañía, que seas tú, que seas auténtico, que seas irreverente cuando debes ser irreverente. ¿Y a qué se refiere eso? A no comer entero, a que las jerarquías existen, pero para asumir responsabilidad, no para generar terror, miedos u obstáculos. De tal forma que tú puedes decir lo que piensas, puedes hablar. Entonces es una compañía que te invita a ser auténtico como persona. Las compañías somos el resultado de las personas y de la interacción de las personas y del grado de conversación que hay en las compañías. Eso es súper importante. Entonces Sura cuida mucho ese grado de conversación, ese nivel de conversación que hay, buscando evitar conversaciones sesgadas, por ejemplo, por la edad o por los cargos o por el género, ¿cierto? O por los territorios. Es que nosotros sí, nacimos en Medellín, pero somos una compañía colombiana y hoy somos una compañía latinoamericana. Entonces eso nos invita a tener conversaciones de muchas naturalezas. Y eso también hay que aclararlo, porque la gente ve a Sura y dice, eso es de Antioquia. Exacto. Y no. Paisas, y no. Pues, Y no, o sea, somos colombianos, pero hoy en día también somos mexicanos, Así hoy en día es. también somos chilenos, uruguayos, brasileros, y eso puede sonar un poquito cliché y decir, no, a ver, sí, claro, nosotros nacimos aquí en Medellín y eso nos hace paisas y nos vuelve orgullosos, ¿cierto? Pero parte de ese liderazgo y de poder transformar y tocar sociedades es dejarse tocar por el otro. Y eso es súper importante. Hoy en día en el liderazgo no es en una sola dirección. Y cuando tú tienes una posición de liderazgo, te equivocas si crees que todo sale en una dirección. Te tienes que dejar tocar de todas las personas y de muchas personas. Entonces, Sura nace paisa, pero se ha dejado tocar del resto de los colombianos y se ha dejado tocar hoy de los demás países. Y así ese liderazgo se va construyendo y va, digamos, tocando a las sociedades donde tenemos presencia. Imagínate que voy a llevar ese caso pues a mi papá. Mi papá ha sido abogado toda la vida y él decía, muchas veces la solución la tiene el cliente, porque el señor es el que está pensando 24/7 en su problema, en su cosa, y él es el que tiene la solución. Así Y llevando esto a una compañía, muchas veces la persona del cargo medio, del que se ve afectado, del que tiene que estar pensando en eso, es el que tiene la solución y no la cabeza, no el jefe que puede que estén esperando de él la sabiduría divina que llegue con toda la solución. Y no, la solución puede que esté en muchas personas y es tener esa apertura precisamente para escuchar. Así es, la solución está por fuera de ti muchas veces. Y lo que necesitamos nosotros habilitar en la compañía son las voces de muchas personas para poder generar esos liderazgos y para poder tocar las sociedades. Ahorita les hablaba de México, de Uruguay, de Chile. Yo sé que aquí en Colombia queremos mucho a Sura y muchas gracias y queremos que eso siga siendo así, que sigamos tocando el corazón de las personas a través de prestar muy buenos servicios y acompañar muy bien a las personas. Pero en ese proceso de expansión, un poco para atarlo con liderazgo, lo que hemos buscado es que Sura México sea mexicana y que Sura Chile sea chilena. Porque cuando cuando nuestros compañeros en México se apropian de Sura en México, la van a hacer crecer. Claro. Y se va a llevar hacia la sociedad
lo que también queremos que pase en la sociedad, más allá de lo que pasa en las organizaciones. ¿Cuántos colaboradores tiene Esura en este momento? 20.000. 20.000 personas, Sí. que son 20 por 3, Así es. contando Y familias. son 20.000 personas aportando constantemente a ese desarrollo, a esa construcción. Y todo esto que hablábamos me lleva a un tema del que yo tengo generalmente ciertos encontrones, y es el tema del poder. A mí me molesta, pero de una manera impresionante, y me doy muchas batallas con eso, porque asociamos el liderazgo a poder. O creemos que por el hecho de ser mujeres, que ahora nos estamos dando nuestras batallas, pues entonces necesitamos un trato especial porque somos mujeres. No, a mí pues el reconocimiento es porque somos capaces, más allá de si somos mujeres, hombres, jóvenes, De acuerdo. adultos, O etcétera, niños, un niño acaba de etcétera. ganar Sí, una o sea, medalla de plata para Colombia. Pues tremendo. tengo mis vainas ahí como que, ay, es que es mujer. ¿Y qué pasa? Que sea mujer. O sea, Sí. reconóceme por lo que soy. Yo puedo ser mujer, hombre, de cualquier edad. O sea, creo que ahí también nos hemos ido ya a un extremo de pedir de pronto preferencias o tratos que a mí personalmente no me gusta. Yo creo que somos por lo que somos. Pero ese tema del poder Ujú. está ahora pues lleno de estereotipos y de prejuicios que incluso hace que los buenos liderazgos se vayan hacia el otro lado, porque Ujú. cuando tú dejas que el poder se te suba a la cabeza, pues dejas de ser líder. El liderazgo no debe estar asociado con un cargo. Así es. ¿Cómo lo ves tú desde tu posición, desde la compañía? ¿Es un cargo más de poder o es de servir? Mira, Laura, qué buen tema. Para nosotros y para mí, el liderazgo es servicio. Tú no, o sea, Juana no está en este cargo para ser servida, sino para servirle a los demás. Y así cada uno de mis compañeros que tiene posición de liderazgo. Pero es que genuinamente lo creemos, es servirnos unos a otros lo que hace grandes las sociedades y lo que hace grandes las compañías. totalmente. Y para servir tienes que conocer al otro, lo tienes que entender, tienes que ser empático con ese otro. Escuchar y disponerte para el otro. Estos cargos o los cargos y las jerarquías sí traen poder. Y muchas veces, aunque tú no lo quieras sentir así, la gente te lo adjudica. Así es. Eso hay que tener esa No, claridad. y entender que el poder, listo, te dan el poder, pero es el poder para ¿Para poder qué? facilitar otro Sí. tipo de acción. Pero es una trampa, es peligroso, Es sobre una todo para trampa. tu corazón. Es una trampa. Es Yo una siempre trampa, digo o sea, que... hay que cuidarse de eso. Y hay dos poderes, yo sí creo en dos poderes que no se nos pueden olvidar nunca, y es el de la curiosidad y el de la humildad. O sea, para mí no hay nada más inspirador de un líder que sea humilde y auténtico, y por supuesto sensible, porque hay que sentir. Pero yo creo más y me inspira más, e inclusive le creo en el sentido de la palabra a esos líderes humildes que no permiten que ese poder dañino se suba a la que es cabeza, muy complicado. que te hablan Es desde un ese tema liderazgo súper humano. difícil. O sea, eso es Sí. supremamente impactante y le llega a uno muchísimo más. Claro, y eso requiere coherencia, Total. porque todos podemos hablar muchas cosas y decir muchas cosas. Es más, el corazón del hombre es engañoso. Dice la Biblia, el corazón del hombre es engañoso. Y es porque tú te engañas a ti mismo, tú empiezas a repetir un discurso y muchas veces te engañas, pero en tus actitudes reflejas otra cosa. Entonces necesitamos trabajarnos Así es. y entender que somos seres humanos y entender que hay veces caemos en cosas que no son desde el punto de vista del poder. Hace poquito me volví a leer 100 años de soledad. Esto es una Hay cosa... que leerlo 80 veces. Digo que ese libro es de los que hay que releer. No. Yo les digo que yo me volví a enamorar de Gabriel García Márquez. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y él pone ahí una frase que es impresionante. Ve, ahí está el libro. Porque dice que no, pues no dice exactamente como se las estoy diciendo, perdón, pero fue lo que me quedó en mi cabeza, que no confundamos la soberbia con fuerza. Tremendo. O sea, ¿cuándo crees tú que estás actuando con fuerza y lo que hay detrás es soberbia? Ujú. Me impresionó, A mí me porque llamó- ahí podemos caer, ¿sí me Tremendo, entiendes? tremendo. O sea, A mí me llamó mucho la atención recientemente que escuché un periodista que entrevistaba a Maradona. Le dijo, ¿en qué momento Maradona se convirtió en Maradona? En un dios. Y que él se quedó pensando mucho rato y luego le respondió, ¿cómo querés que no me sienta Dios si desde los 12 años me están tocando la cabeza y me están diciendo, Que lo sos soy. un Dios, sos el mejor, sos un Dios? Pues, o sea, eso te lleva a creerte lo que te la terminas creyendo. Exacto, y estaba súper Y relacionado esa- con lo que mencionabas, que y muchas esa veces el otro soberbia, nos lleva, nos dejamos enredar del otro. el otro te adjudica el poder
y te puedes hacer tú mucho daño cuando crees que, Y o sea, terminas cuando haciéndole confundes daño de a dónde otros. viene y en qué es lo que tú puedes aportar, ¿cierto? Ujú. Y qué debes hacer desde el punto. El liderazgo, es que, vuelvo e insisto, perdón, no es en una sola dirección. Ahí es cuando el poder empieza. Qué locura, sí. El liderazgo es distributivo, como dicen hoy, póngale pues El los concepto adjetivos que le quieras, quiera sí. poner. Yo lo he llamado últimamente coliderazgo y utilizando una frase, no nos dejemos equivocar, no nos dejemos equivocar, porque los jefes nos equivocamos y mucho. Ujú. Y hay que co-crear, eso está a la mano. de la Claro, entonces para co-creación. eso están los Y ese equipos. ingrediente de Claro. soberbia sí que es complicado No, eso para se un líder, embarra, eso porque embarra yo todo no el papel puedo de decir liderazgo. que no tengo la razón, yo no puedo decirle al otro, usted es el que tiene la razón, perdón, usted sí, yo me equivoqué. Pues como que si un líder dice que se equivocó fuera pecado, más o Sí, menos. y ¿sabes, Juan, qué pasa? Que como hoy el discurso dice eso, muchos líderes racionalmente lo entendemos, pero no somos capaces de actuar De conforme a eso. aplicarlo. Entonces, cuando nos sentamos, por ejemplo, a conversar con el talento humano, entonces, claro, pues no vamos a decir hoy cosas distintas a las que estás nombrando. Ese es el problema muchas veces de las modas, no de las tendencias, sino de las modas, de que entonces yo tengo que hablar de una forma. No hables de una forma, actuemos de una forma. Bueno, ¿Cierto? vamos, Laura, a desestructurar a Juana A Juana Francisca. Francisca, bien. Vamos a ver de qué está hecha. ¿Cuáles son tus motivadores? ¿Cuáles son esas personas, libros, hechos que te motivan a ti? Uy, bueno. Manuel y Florentina, mis hijos, tengo que decirlo, y Juan Luis, mi esposo. Es mi núcleo, mi centro emocional. Okay. Cuando yo siento que eso se está ahí, me afecta, debo decirlo. Entonces, sí, son muy importantes para mí, me motivan. Me encanta la lectura. Me gusta mucho leer. Tuve un bloqueo con la lectura, debo decirlo, por ahí un año, durísimo, porque no era capaz y es de lo que más me ha gustado hacer en la vida, leer. Todavía no sé por qué fue el bloqueo, estoy descubriendo. No No hay sé que bien. descubrirlo tampoco. Tampoco, O sea, sucedió. así es, o sea. No, y ¿sabes qué es lo bonito del arte? Que tú te puedes alejar de él y en algún momento él Eso el no se arte vuelve y te pierde, eso recibe. no se pierde. Vuelve y te recibe con los brazos abiertos. Sino, qué rico Es- que volví Tal cual. volví a ese García Márquez, volví a esa Volví. esencia y no hay ningún problema. Entonces estoy ahí otra vez como... Enganchada. estoy otra vez enganchada, estoy muy contenta. ¿Qué tipo de lecturas? Y te lo voy a decir porque son motivaciones, ya uno conociéndose más. A mí me gusta la novela, definitivamente la gozo, la disfruto. Me gusta hablar de Aureliano y meterme en ese mundo y sentir el calor de Macondo. O ¿Y algún tema en específico? no necesariamente. Varios temas. Me gusta la novela histórica también, obviamente. Entonces tú vas recorriendo pues todo eso que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que hay tanto alrededor de eso, y tú entonces entiendes un poco qué La vivían historia. esas personas. Tú lees Sandor Maray y dices, Ujú. tremendo lo que vivió este personaje en todo lo que ha escrito. Rosa Montero, que Ay, también veo no, por no. ahí, O pues... sea, no me toques ese vals que a mí Rosa Montero, o sea, eso es La yo tiene allá en yo su... respiro Rosa Montero, o sea, el día que a mí me traten de tumbar a Rosa Montero del pedestal, o sea, eso es rico qué tusa. leerla, es rico leer a Isabel Allende, es rico leer, bueno, hay un montón, pues, sí. Me encanta, pero he descubierto mucho hace poquito, incluso por una pregunta en un juego que hacían. A mí me gusta ver películas de dibujos animados. Ujú. Y me gusta, no poquito, mucho. Y si conectas eso con las novelas, si conectas eso con que también entiendo que me gusta crear nuevos escenarios, entonces hay algo ahí con la fantasía y con la posibilidad un poco de salirse tal vez del mundo un poco... Eso te iba a decir, real, pues más como que rudo. también Sí. para tu caso salirse un poco de esa realidad y Es que y toca. navegar, sí. O sea, también. toca cambiar un poquito ese chip y decir, ok, yo vivo en esto y hay que lucharlo. Yo siempre digo la batalla hasta el final, por encima de lo que sea. Pero esos momentos en los que uno realmente tiene que ir es al opuesto, o sea, al opuesto de lo que vive, porque hay que recargarse, hay que limpiarse un poco, porque si no uno también empieza a contaminar, Claro. porque ya uno también se bloquea, normal, Bueno, ¿y como tu seres viaje, humanos. tu viaje soñado? Y hay que ver otros mundos.
Dios, mi viaje soñado. Me encanta. Hay mucho. Mira, van como en varias. Parque Tayrona. Muero. O sea, muero. Hermoso. Porque además desde chiquita me llevaron allá y acampé en el Parque Tayrona muchas semanas, entonces yo tengo esas piedras, esas olas, esa arena, Ese mar de allá. ese cielo estrellado, ese mar, esos Esa ríos, energía. esos ríos de agua cristalina, pues que yo sé que hoy están muy ¿Has de estado en moda, ese Palomina, Guachaca, todo ¿Has eso. estado en el lugar donde aquí está el mar, y cosito y aquí está el Claro, río? Cabo San Juan creo que se llama, que es una Hermoso ese cosa, esas espacio. arenas, o sea, el Parque Tayrona es una cosa que yo respiro y digo, ¿qué es esto? Porque además lo tengo como desde la niñez, entonces Ajá. lo veo desde También los ojos de la niña, Sí. que han visto que uno dice, "Ay, yo me imaginaba Tan este cuarto mucho más importante. grande y es más chiquito", eso me debe pasar a mí con el Parque Tayrona. Tan Ok. importante reconciliarse con esa niña y volver a esa niña. A mí me encantan Pero estas espérate, que me conversaciones. está contando Ay, los no, pero viajes. Me no falta otro viaje. interrumpa. Entonces, desde el Parque Tayrona, que me gusta mucho, y el río y la quebrada, también fui criada en Cisneros, entonces, pues, el río Nu, Santa Gertrudis, el charco, todo eso. Delicioso. Me fascina eso, Todo me con el fascina. agua, sí. Y me fascina el de ciudad, el de museo, el restaurante, el parque. También me fascina y lo pude hacer con mis hijos ya más grandes hace poco a Europa, entonces eso fue No delicioso. te voy a Uno, decir, pues, a mí mismo me mencionaste París. París, super ciudad, Roma, ¿qué me opina usted lo Roma. que hay ahí? Florencia, No, no, no. me falta Estambul, que me la sueño y no la conozco. Bueno, esa Ujú. hace parte de la lista de los viajes soñados. Y acá nos vamos emocionando porque este tipo de conversaciones, como estaba diciendo ahorita, permiten conocer ese lado humano de los líderes, que realmente es lo que los convierte en líderes. Ese poder inspirar desde lo que es uno, desde lo que le han enseñado. Y acá oyéndote, eso habla mucho también de lo que eres, de lo que ha sido tu familia y de lo que hoy la familia tuya, o sea, tu núcleo representa. Ahora hablábamos de cómo debían ser los liderazgos, pero ¿cómo crees tú que la sociedad, o sea, los de afuera, los que de pronto no estamos en Sura o no hacemos parte de una organización, el ciudadano del común le puede aportar a la sociedad para transformarla? Uf, muchísimo. Además, esas goticas de esperanza, porque es que cada pasito que uno da, por más pequeño que sea, lleva a ese cambio que Claro, estamos buscando. Claro. Mira, yo creo que hay dos cosas importantes que nos están afectando y que debemos hacernos cargo. Una es la indolencia, que puede ser incluso no porque yo sea mala persona, por decirlo así, sino una defensa, ¿cierto? Entonces yo Porque estamos distraídos de un montón de cosas. o me distraigo o me estoy defendiendo. Ujú. Me estoy defendiendo, no quiero ver tanto sufrimiento, no quiero ver esto, me está afectando, entonces me empiezo a alejar y me vuelvo indolente porque no entiendo qué Subo está la ventana. pasando. Subo la ventana. Y cuando subo la ventana, entonces salir a votar no es una opción porque está lloviendo. O cuando subo la ventana, entonces no me leo los programas de gobierno de los alcaldes, gobernadores, presidentes y hasta congresistas. No sé qué es lo que me están proponiendo, sino que me voy un poquito en una inercia y entonces ahí dejo de aportar a la sociedad. O subir la ventana es desconocer el tejido social, cultural y empresarial que hay en una ciudad y en un país que te ayudan a ayudarle a muchas personas. Eso desde el punto de vista de la indolencia. Y otra cosa en la que tenemos que trabajar, que es profunda y que viene desde hace muchos, pero muchos años, son las polarizaciones. Y las polarizaciones no son solo políticas. Las polarizaciones es más profundo que la política y que la religión. Porque lo hemos oído muchas veces, de política y religión no se habla con los amigos ni en la casa porque usted termina peleando y es verdad, no deberíamos terminar peleando. No, para nada. Pero en todo hay polarización. Culturalmente, ustedes que conocen tanto de eso y que lo apoyan, este artista sí, este artista no. Yo estoy en este bando, tú estoy en el otro. Las redes sociales son un fenómeno espectacular y nos ha ayudado espectacularmente. Yo bajo ningún punto de vista me voy a quejar de las redes sociales, pero ha generado círculos de reforzamiento de que yo estoy con los que me gustan. Es que hablábamos ese tema con Daniel Carvalho y nos decía, es que los colombianos no sabemos pelear, controvertir, porque empezamos, tú tienes una idea, yo tengo otra y ya somos enemigos y ya nos ponemos a pelear y ya no nos podemos ver. ¿Por qué? O sea, es que
con las ideas y con la controversia es que crecemos. Yo entiendo tu punto de vista, tú me abres el mundo a otras cosas que yo no había pensado, yo te comento algo que tú no habías visto desde cierto punto en el que están las cosas. Entonces, yo creo que es más eso, que los colombianos no sabemos controvertir, sino que simplemente tú no estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y ya tenemos pelea. Ya se formó aquí el bololó. Yo diría que no somos los colombianos, somos los seres humanos que estamos en esa dinámica y esa polarización profundiza mucho eso, ¿cierto? Lo está profundizando mucho porque cada uno ve el mundo desde sus propias distinciones. ¿Dónde nació Juana? ¿Dónde se ha desarrollado Juana? ¿Qué ha pasado con Juana? Hace que Juana vea el mundo de una manera distinta a la que lo ves tú. Tú ves la vida con tus gafitas, yo veo la vida con mis gafitas. Entonces ahí es donde la empatía, que también la hemos hablado mucho y hemos malgastado la palabra si se quiere, pero necesita actuar. Yo necesito entender desde dónde está hablando el otro, sinceramente, en muchos aspectos. Entonces, a tu pregunta, como ciudadanos, debemos menos indolencia en el sentido de dejarnos tocar por las problemáticas de otras personas y tratar de ponerlos en los pies de otros. No lo han enseñado toda la vida. Esto pues no es nuevo, esto es ancestral. Pero la realidad es que cada vez hay más profundización en esa polarización y se hace más difícil la conversación. Y sin conversación no podemos avanzar. Ahora, obviamente, pues hablábamos que no podemos ignorar la realidad, ¿cierto? O sea, ante los desafíos que tenemos hoy en el país, pues que sabemos que son varios, ¿cómo desde Sura se le está aportando a esa construcción, a esa transformación de país en medio del contexto actual que tenemos hoy en día? Mira, esa conversación la hemos tenido mucho últimamente en la compañía, porque Sura tiene una fundación, que es la Fundación Sura, que tiene... Hermosa. Sí. Pues, o sea, enamoradora. Trabajos que admiro yo y algún día quisiera estar en la Fundación Sura. Pues hermosa. Qué maravilla, te agradezco eso. Hermosa. Nos enamora, tiene más de 50 años ya la Fundación Sura y tiene unas claridades y unas cosas muy espectaculares. Pero no es solo la fundación. Y no podemos creer que el aporte a la sociedad es solo a través de las fundaciones. Ahí nos equivocamos y eso viene también de hace muchos años en el tejido empresarial, creer que la parte de responsabilidad social... Sí, dejemos la responsabilidad social, que ya tenemos una fundación que lo hace. ¿Qué es la fundación? Y no. El impacto a las sociedades debe ser desde los negocios mismos, porque además tienen más alcance, tocan más personas, tienen más flujos, llamémoslo así, más procesos, pueden llegar mucho más. Entonces, los negocios, y esto conversa súper bien con criterios ASG, pero no es un asunto solo de criterios ASG, deben pensar qué estás diseñando para quién y cómo le estás cambiando la vida al otro. Cuando tú pones un edificio en una ciudad, yo sé que esto puede sonar, pero tú abres un edificio en una ciudad y adoptas el parque del frente, le estás cambiando la vida a muchas personas. Y es el parque del frente, el árbol del frente. No hablemos ni siquiera del parque. Tú como organización dices, yo trabajo aquí, ese árbol que nadie lo cuida, lo va a cuidar yo. Y a ese árbol van a llegar pájaros que antes no llegaban y va a entregar una sombra que antes no entregaba. Y eso puede sonar, pero es un árbol. Y de árbol en árbol es que aparecen los bosques y aparecen las transformaciones y aparecen... Entonces en Sura discutimos mucho qué productos vamos a desarrollar, cómo vamos a trabajar en salud mental, qué tenemos que hacer para trabajar en salud mental, cómo vamos a acompañar a los empresarios de Latinoamérica, un tejido social tan débil, el de Latinoamérica en términos de empresarios y de pymes. Es que la mortalidad de pymes, ustedes saben los datos, es altísima. Sí, no, total. Pues, entonces no sigamos vendiendo solo seguros, trabajemos para que sean más competitivos y se mueran menos. Y además es curioso porque muchas veces uno ve esas compañías y dice, bueno, ¿por qué le aportan, por qué le apuestan a la salud mental, por qué le apuestan a la cultura, por qué le apuestan al arte? Pasa con ustedes, pasa con Confama, pasa con otras entidades y todo eso hace parte de la misma transformación, de todo esto que estamos hablando. Entendieron hay que entender que es que eso hay que mirar más allá. No es solamente una cifra, no es solamente un seguro de vida, sino que realmente hay que ir más allá y precisamente para allá iba también con mi pregunta, ¿desde cuándo no? ¿Por qué? De esa vocación de apoyar la cultura, de enfocarse en la cultura desde una entidad que diría uno, pues bueno, venden seguros de vida, no tiene nada que ver con la cultura. Yo creo que eso es una bonita herencia de las personas que han trabajado en esta compañía desde hace mucho. Y cuando digo eso no lo estoy minimizando, es personas que reconocieron que la cultura
así como ustedes, Ujú. transforma sociedades. Era una generación de prohombres Sí. que creían en un montón de Sí. principios y de valores. Así es. Y ellos creyeron, y ellas, en esa época, que la cultura y el arte transforman sociedades. Y hoy todavía lo seguimos creyendo y hoy todavía le apuntamos a eso. Alguien me dijo algún día, y ojalá no se malinterprete esta frase, pero no podemos sentirnos exitosos en sociedades fracasadas. Y es cierto. Qué bonita esa frase, sí. Es Qué cierto. poderosa. Entonces Muy, hay muy que tesa. trabajar y hay que trabajar y sí, hemos hecho cosas buenas, claro, y lo voy a decir así, en salud hemos hecho tremendas cosas y en autos y en las líneas, nos hemos equivocado muchas veces también. O sea, aquí puedes decir que no. Ah, no, pues, Nos Pero es hemos que equivocarse es del ser humano. Sí. Sí, los errores se hicieron para cometerse. Sí, O sea, nos para hemos acá equivocado. estamos todos improvisando. Y muy seguramente algún cliente que no se oiga, digo, a mí me atendieron súper mal y te digo, tienes razón y te pido disculpas. Pero estamos Ujú. trabajando para que eso no sea así, Ujú. ¿cierto? Y hemos buscado tremendamente impactar, pero claro que nos falta. Total. Y creo que eso es parte de la conversación. No nos podemos parar solos de la orilla, que lo hemos hecho todos muy bien, porque si No. miramos en el tema de salud, hay personas que no tienen acceso a salud, punto. Y la persona que no tiene acceso a salud, ¿cómo nos va a ver? Distinciones. Ujú. Es súper importante entonces reconocer el vaso medio lleno y el medio vacío, pero el medio vacío no pues para darnos látigo y no hay nada, sino para Para entender, llenarlo. exacto. Pues, para ver cómo lo para llenamos. tratar. ¿Qué hay que Saber qué hay que hacer? hacer. ¿Qué hay que hacer? Saber qué hay que hacer y entender que a estas sociedades nos debemos, porque mi salario lo pagan los clientes. Ujú. Así de sencillo. A ellos nos debemos, entonces Volvemos al servicio. volvemos al servicio y volvemos a diseñar para las sociedades y que todo, que sea una cosa buena para todos. Y en ese diseño de una sociedad, ¿desde dónde se para uno a pensar qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo yo aportar? ¿Qué hay para hacer? Mira, observación del entorno y gestión del entorno, así lo llamamos nosotros. Gestionar entorno y observar entorno es un proceso muy profundo en Suramericana, Impresionante. estructurado, de donde tenemos primero a las personas en el centro, entonces vemos las tendencias de las personas, luego vamos a tendencias del consumidor, eso se enmarca en megatendencias y eso se lleva después a tendencias de los negocios y a tendencias de los procesos, de la tecnología, de ta. Esa observación estructurada del entorno te lleva a dejarte tocar, a abrir los poros de la piel de la compañía. Y cuando abres los poros de la piel de la compañía, empieza un proceso de transformación cultural de la compañía. No es fácil. Pon una compañía como una persona. Las compañías somos personas, tenemos Sí. personalidades y todo. Entonces Juan, Laura y Juana tienen unas personalidades. Y hay cosas que no dejamos entrar. Es así de sencillo. Y hoy en día, ¿en qué megatendencias está trabajando Sura? Mira, megatendencias hay muchas. Está la hiperconectividad, que es muy importante, la estamos trabajando con fuerza. Hay muchas discusiones alrededor de esas, son todas las transformaciones tecnológicas. Hoy la de moda es inteligencia artificial generativa, que tiene una discusión importante acerca de lo ético y que hay que terminar de Ave dar. María. Pero claramente, cuando hablamos de competitividad, la hiperconectividad la tienes que entender. Es más, tienes que entender qué está haciendo la hiperconectividad sobre las personas Así es. y qué está generando en las personas. Ujú. Súper importante. Esa es una. Hay otra que es cambios demográficos. Tremendo. Estamos envejeciendo más, cada vez nacen menos niños, hay cambios familiares, familias que se constituyen Menos niños, distinto. ta. Claro, menos niños, entonces tenemos que entender eso y tenemos que diseñar para esas personas. Esa es El otra mundo mega. cambió y hay que entenderlo. Y hay que entenderlo, y esa es otra mega súper importante. Impresionante. Y variabilidad y cambio climático. Que todos hablamos de variabilidad y cambio climático, se nos queda por el lado. Son 9 límites planetarios, 9. Y hablamos de uno, que es cambio climático. Pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, capa de ozono, tra. Esa es otra que para nosotros está súper enfocada. Tenemos un área de geociencias con unos pelados. Pelados son niños y niñas. Súper tesos. Que no teníamos ni idea. No sabía que, por ejemplo, ese fuera un tema de vocación de Sura. Sura, riesgos de la naturaleza y geociencias. Tenemos personas expertas en tormentas solares, en riesgos meteorológicos, en riesgos del agua, en riesgos de biodiversidad. Una persona que tuvimos estudiando 2 años, súper tesa en temas de biodiversidad, vamos con él para la COP16 ahora. Entonces, todas esas megatendencias son para nosotros
súper importante. La globalización, que tiene unos fenómenos también de desglobalización, de reconfiguración de cadenas de abastecimiento, el famoso nearshoring que estamos viendo, pues que pone a México en este momento en un punto súper importante, pero que Colombia también debería aprovechar. Todo eso, esta compañía lo mira, lo tiene que ver y lo tiene que entender. Servir y dejarse tocar y así tratar de seguirse transformando. No, y exactamente esa palabra, porque ahí va como que no nos quedamos solamente en, listo, nosotros vendemos seguros de vida y ya, y hasta luego. No, o sea, cómo ha evolucionado cada día las personas, cómo evolucionan las sociedades, cómo ya es importante el tema de las mascotas y tenemos que verlo también desde ahí. Un montón de elementos que hablan de una compañía viva, realmente. Que no se queda simplemente en lo que, sí, nacimos hace 50 años haciendo esto y aquello. Sí. No, imagino que el Sura de hoy, el Suramericana de hoy es muy distinto al de hace 50 años y va a ser muy distinto al de dentro de otros 50 años. Es muy distinto al de hace 5. Es que eso te iba a preguntar. Y así debemos, por la velocidad. Ni siquiera. Es que si no es distinto, pues sería preocupante. Sí. Y yo creo que puedes ser testigo de eso. Eso son 20 años ya en esta compañía desde analista. Eso también me parece súper bonito resaltarlo, porque eso quiere decir que Sura cree en el talento, en que se puede, en que hay posibilidades de crecimiento, en que esos liderazgos se pueden formar y llegar a esos cargos, porque a veces la gente dice, no, a esta la pusieron ahí, porque también esa es otra cosa que tenemos, los cargos altos son puestos, a esta ¿quién la metería ahí? No, hay una trayectoria y eso habla mucho. Sí, claro que pasa. Me ha pasado, no obstante estar desde analista, esos temas. Voy a entrar aquí un tema rápido, no me lo han preguntado, pero el tema de género, yo creo que es un tema, sinceramente sí creo que es un tema, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo nunca quisiera ser cuota de ningún proceso y he sido cuota, pero hoy entiendo que es un mecanismo que se necesita, pero que no puede permanecer, y que cuando hablen de Juana o de Laura o de cualquier otra mujer, se refieran a sus capacidades y no al hecho de ser, mujer. Pero yo tuve que aprender eso, yo era indolente con el tema de género. Y era indolente con el tema de género porque yo no tuve un papá, lo voy a decir así, machista, ni un esposo, ni un abuelo, viví en condiciones desde esa perspectiva súper protegida. Entonces no era empática, no lo entendía. Volviendo otra vez a los temas de la empatía y de las distensiones. La sociedad en la que vivimos es muy tradicional y no nos enseñan ese tipo de cosas. No, es que no están en la conversación siquiera. No es parte de la tema ni siquiera está. No, pero y nunca le sentí límites. Yo nunca sentí límites ni en mi esposo, ni en mi papá, ni en mi abuelo. No los sentí. Cuando empecé a desarrollarme profesionalmente y en los últimos cargos ya de mayor nivel empecé a sentir cosas. Y entonces mi empatía aumentó. Pero qué lindo que tu empatía aumentó en los cargos y en esas cosas y no al revés, porque podría pasar al revés. Hay gente que empieza siendo muy empático y le dan esos cargos y no sabe manejar y se le va como olvidando. Y uno, pero a ver, amiguito, ¿de dónde venimos y a dónde hemos llegado? ¿Cierto? Sí. Porque eso tampoco está bien. Tampoco. Y me parece precioso eso que dijiste. Hay algo que tampoco, a ver, la salud es un tema que nos toca a todos. Sin duda. A todos. Desde Sura, y ustedes que son expertos obviamente en este tema, ¿a dónde debería estar centrada la conversación? Hoy de salud. Mira, yo creo que debería estar centrada en los elementos estructurales que la hagan sostenible. Y eso nos compete a todos. O sea, como lo dije en algún momento hace poco, la solución es una solución de Estado, no de gobierno. Y Estado es gobierno, más ciudadanos, más todas las instituciones. Ahorita hablamos de cambios demográficos, hablamos de globalización y hablamos de hiperconectividad y de cambio climático. Hablemos de esas 4 megas en salud. Entonces, cambios demográficos más viejos, más consumo de salud. Punto. Hiperconectividad, más tecnología. Y la tecnología en salud, en principio, es más costosa. Exacto, y por muchos años es más costosa hasta que se democratiza y se vuelve un poco menos costosa, pero entonces más viejos, más consumo, más costo de tecnología en salud. Entonces vivimos más. Vivimos más, consumimos más. Eso es maravilloso desde el punto de vista de la persona. Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas de salud, exige que los usuarios de los sistemas de salud no abusemos del sistema de salud
¿Qué es abusar del sistema de salud? Estoy en Guayaba, voy a que me pongan un suero, perdón que lo diga así. Sí, Pero no, es literal. sí, pasa. Se ve, Pero sí. eso pasa y el que lo haya hecho, entiendo, porque uno se siente morir. Uno ve el túnel, la verdad sea dicha. Uno ve el túnel. Pero no es para... Pero en este contexto le hace mucho, ese tipo de consumos le hacen daño Claro. al sistema. Variabilidad de cambio climático, zoonosis, pérdida de biodiversidad en China, un murciélago, un virus, nos encerra el planeta y pasan cosas. No, o tan simple como un cambio de la temporada de lluvia a la temporada seca Ya. y nos da gripa a todos. Que en este momento no se ve si ven si el Pablo Tobón tiene una Está Estamos en un crisis pico. en emergencia y En un tal, y pico tiene que ver con increíble. todo eso. Entonces mira que todo eso está recayendo sobre un sistema de salud. Y finalmente, ¿qué está presionando? La capacidad financiera de los sistemas de salud. Dejemos de lado temas de corrupción. Supongamos que ha habido incluso, pero No, ese no es el centro. Realmente el centro es, no la coyuntura, sosteniblemente cómo vamos a financiar nuestro sistema de salud. Entonces, nosotros como Alguien tiene usuarios, que pagar eso. y somos nosotros, Ujú. esos son impuestos Ajá. y cotizaciones. Entonces, el sistema es mío. El sistema no es de Sura ni es del gobierno, el sistema es mío. Y yo recibo, me explico, como en la parte de no ser indolentes, sí, no estoy diciendo que las personas lo hayamos sido, sino que que reconozcamos más a lo que tenemos derecho y cómo cuidamos eso. Entonces, yo sé que lo que voy a hablar es un tema de muy largo plazo, pero hábitos, muchachos, hábitos. Estamos en un sitio aquí, en Medellín, que habla de hábitos saludables. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar hábitos saludables para muchas cosas. Esa parte me corresponde a mí. Para no hablar de que le corresponde pues a las aseguradoras, que nos corresponden muchas cosas. Pero es o que a que todos nos corresponde una partecita. Vuelvo y digo, o sea, todos somos responsables pasa- de una pequeña parte de la Lo historia. que pasa es que nos quedamos tranquilos, como, ese problema no es mío. Claro. Alguien tiene que pagar la salud. Ah, sí, que la paguen ellos, los ricos, hágale, dele. Ah, no, que hay que pagar tal cosa. Ah, listo, tranquilo, que ese tema no es conmigo. Y el tema es con todos. El tema es Absolutamente con todos todos. formamos parte de una sociedad, absolutamente todos formamos parte de un sistema en el que tenemos que aportar, en el que tenemos que ser responsables, en el que tenemos que tener un uso racional Así. de los recursos. Y Yo no me todos. puedo sentar a abrir la llave todo el día, yo no me puedo sentar a acabar con todos los recursos porque Exacto. no se puede. Y lo mismo es en relación con tu salud. Ujú. ¿Qué hábitos tú tienes? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Qué tanto ejercicio estás haciendo? ¿Cómo desfogas tus preocupaciones? ¿Cómo es tu espiritualidad? Etcétera, etcétera. Un montón de cosas que sabemos que son de largo plazo, pero que como humanidad nos tenemos que encargar. Esas son conversaciones que hay que dar. Por supuesto, hay que dar conversaciones alrededor del aseguramiento que se están dando en el país, cómo debe ser o cómo no debe ser. Claro que sí. ¿Qué errores hemos cometido? Voy a hablar desde Sura, muchos. Seguramente nos faltan muchas cosas. Sí, siempre con rectitud de intención y con la intención genuina de cuidar la vida de las personas es que hemos actuado. Esa conversación sobre lo estructural en la salud, más allá de los sistemas, porque además es una conversación global, no es una conversación de Colombia, es una conversación global. A eso hay que ponerle el ojo. Y como es de largo alcance, si no empezamos ya, es como cambio climático igual. ¿Cuántos grados queremos disminuir? Ujú. Ah, no es que queremos que sean menos 2 grados de aquí al 2050, si no estoy mal, que es la convención que tenemos de París. Ajá. Haga pues eso. Arranque. Arranque. Eso mismo nos toca en salud. Y qué rico tener ese tipo de conversaciones que muchas veces nosotros pasamos por alto, como que dejamos ir, como que otro día Eso no es hablamos de conmigo. eso. Y no, realmente sentémonos ya como persona, como familia, como comunidad, como país, a hablar de todos estos temas que nos pasan, nos resbala, como que no, el cambio climático, quién sabe para quién va a ser, tal tema como quién sabe para quién va a ser, y ya, es que es ya que hay que arrancar. No, y esas conversaciones incómodas también hay que tenerlas. O sea, yo no Ujú. estoy de acuerdo yo no hablo de política porque eso no es mío y peleo yo no, hay que hablarlo. O sea, hay que hablarlo porque son temas Claro. que hacen parte de todo eso. O sea, uno no puede mostrarse indiferente Además, ante una Lau, realidad que nos está tocando. No, es que además la política es de todos. Es que una cosa es la política en el ámbito de lo electoral y de los planes de gobierno. Listo. Pero otra cosa es la política en el ámbito de la construcción de Total. sociedad que tenemos que Dime de eso, desarrollar. Sara. Y ahí todos tenemos participación
de lo político. Y la salud, claro que hay que conversarla desde esa Obvio, perspectiva. pero es que si nosotros creemos que el cambio de un país o de una ciudad está solo en manos de los gobernantes y los cogobernantes estamos en la olla, porque entonces cada 4 años tenemos que transformarnos de una manera diferente. Y cambia ¿no? la Todos veleta los para allá y ciudadanos, ahora cambia para acá. todos hacemos parte, ellos simplemente son. Y ahí hablando, pues ya que estamos... Pues además ayer que estaba tratando de hacer una tarea con Florentina de democracia, me encanta. me recordaba que la democracia es donde los ciudadanos participamos en esos sistemas políticos a través de representantes. Entonces, quienes están en el poder nos están representando. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estoy votando? Exacto, es que ese es el reto más Ya. grande. ¿A qué Porque líderes es que me estamos eligiendo? representan. Así es. Me representa. Obvio, ¿a qué líder estás eligiendo? Es que eso sí está en tus manos y acá grandes desafíos que hay hoy en día en esta sociedad son de liderazgo. Entonces, ¿cómo estamos eligiendo? ¿A quiénes estamos eligiendo? Exactamente. Esta pregunta es básica. Desde lo privado, ¿ustedes cómo están ayudando al desarrollo de lo público? Que es importantísimo también. Mira, es que privado y público, uno dice eso es porque lo público es mío también y muchas veces creemos que lo que tú decías ahora, que es de otro y que nada tiene que ver con nosotros. Nosotros desde la generación de conocimiento es que tratamos de incidir en lo público desde el conocimiento que nosotros podemos desarrollar y que nos compete. Entonces, por ejemplo, las conversaciones con nuestros órganos de control son súper importantes. Porque entonces ellos que están viendo, nosotros cómo estamos viendo, qué conocimiento vamos a desarrollar conjunto para ayudar en lo público, en esto de salud, por ejemplo, cómo ponemos todo este conocimiento de esta compañía al servicio de alcaldías, gobernaciones, gobierno central, todo el mundo, todo lo que esta compañía sabe a disposición en arte y cultura, todo lo que esta compañía ha desarrollado a través de la fundación y de las mismas compañías, cómo lo ponemos a disposición de lo público. Y esa es la forma como nosotros normalmente desarrollamos eso. Conocimiento aplicado en los temas que nosotros sabemos para lo público. Bueno, desde una compañía como Sura, ¿cómo se proyectan ustedes hacia el futuro? ¿Cómo se ven o a 5 años, o a 10, o a 15? ¿Cómo es esa proyección que hacen ustedes? ¿Quinquenal o a más largo plazo? Tenemos como varias vistas. Tenemos planes a 5 años, sin duda, qué va a pasar en los próximos 5 años. No tengo ni idea qué va a pasar en los próximos 5 años. Pero no se trata de sacar la bolita y adivinar, sino que lo que hacemos es a través de esa lectura del entorno. El futuro se crea. Exacto, a través de esa lectura del entorno y el entendimiento de la compañía construimos escenarios. Maravilloso, así tiene que ser. Y perseguimos esos escenarios de 5 años. Pero, por ejemplo, en este momento tenemos un proyecto que lo llamamos modelación de líneas de negocio, pues en eso hay actuarios, inteligencia artificial, modelos, que yo no sé ni decir aquí, estocásticos, no sé qué, no sé ni decir aquí, porque estamos modelando lo que nosotros hacemos al 2040. ¿Ve? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Es burbuja de cristal? No, tampoco. Pero nos ayuda a ver tendencias, señales, llamamos nosotros, señales que nos ayuda a decir, tremendo, la salud, las personas la van a querer adquirir más, definitivamente, pero va a ser difícil de asegurar Y por eso, el costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan todos los procesos desde ya. Y por eso te hacía esa pregunta, porque precisamente muchas veces nosotros ni siquiera nos proyectamos a qué vamos a hacer el fin de semana. Y uno, incluso desde la empresa, también tiene que proyectarse hacia dónde va, qué quiere. Pues, y tenemos este ejemplo muy claro, ya estamos pensando en el 2040. Así es. Y seguramente vamos a tener segunda parte de esta conversación más adelante. De verdad que qué rico poder conversar contigo, conocer un poco más de ese lado humano tuyo, de eso que hace Sura, además de lo que parece evidente para muchos que lo ven desde afuera. Así que te agradecemos un montón tu tiempo, tu espacio de venir acá a conversar con nosotros y sobre todo por contarnos tu historia e inspirarnos. No, a ustedes, un placer haber estado aquí con ustedes, de verdad. Mil Qué gracias. rico, qué rico. Y bueno, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en un próximo episodio de Cómo lo hizo, una nueva oportunidad para saber más de nuestros empresarios, para saber más de estos líderes que nos inspiran y que nos llevan a crear el futuro. Hasta la próxima. Chao.
Finally, in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.